Buenos días, gracia y paz a los estudiantes y profesores y visitas de este seminario. Mi abuelita solía decir: ¿qué dedo te cortan a ti que no te duela? El apóstol Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios 12, dice: y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y bueno, sabéis de dónde venimos esta mañana, pero voy a dar paso a nuestro doctor Julio para los anuncios y para que os explique más. Bueno, pues ya Kevin lo estaba explicando claramente y yo quería aprovechar este momento pues para daros las gracias una vez más por vuestra respuesta como comunidad, acompañando, como habéis acompañado a Miriam y a su familia. Están tan agradecidos por este detalle, la verdad que en su dolor, en todo lo que están viviendo en estos momentos, veros ahí a todos, no solamente acompañando, sino también tomando vuestro lugar en la celebración de la vida de José Ignacio. Y bueno, la verdad que yo me he sentido muy orgulloso de todos vosotros, así que gracias por haberlo hecho. Y ya sabéis que en los próximos días pues tendremos que cuidar también de Miriam. Lógicamente esta semana se la tomará como una semana de transición, de descanso, pero ella quiere volver aquí ya la próxima semana. Ella, ya sabéis que se ha mantenido fiel en sus compromisos académicos, cuidando como estaba cuidando de su marido, de su suegra, y ella se siente pues aquí en casa, ¿no? Entonces ella necesita también pues nuestra compañía, nuestro cariño, y también poder llorar con nosotros en estos momentos. Así que gracias y seguiremos pendientes de ella. Quiero también aprovechar para recordaros que sigue abierto el plazo para que podáis inscribiros en la celebración del centenario de la UEB y de la facultad. Todos vosotros podéis inscribiros, todos. Estamos hablando del 26 al 28 de agosto. Todos podéis inscribiros. Los estudiantes podéis inscribiros como jóvenes, aunque tengáis más de 30 años. Podéis hacerlo, ya os dije cómo. Cuando marcáis ahí joven, ponéis vuestro nombre y ponéis un paréntesis, estudiante de la Facultad de Teología Web. Y eso os aplicará el precio especial súper reducido, o sea que no hay motivo para que no podáis inscribiros y participar de todo lo que se va a hacer esos días.
Buenos días, hermanos. El Señor es bueno. Al entrar hoy, necesitamos siempre que el Señor nos recuerde quién es el Señor y quién no. Yo me vestí de mucho esmero esta mañana para asistir al funeral y entrando Rafa me recuerda, pareces un mormón. Entonces falta etiqueta. Entonces, Rafa, gracias por ponerme en mi nivel, en mi lugar. Muy bien. Debajo de la palabra de Dios. El lema de la escuela Life International School, ahí en Tres Cantos, es Learners Today, Leaders Tomorrow. Entonces son aprendices hoy y líderes mañana. Claro, en nuestra visión, inculcar, tener la meta de producir niños que no solo saben mucho, sino que sepan mucho, sino que también son de carácter de liderazgo, requiere no solo un cuidado de cultivar el conocimiento, sino sembrar en paz en sus corazones, pastorear el niño. Mi mujer tiene ese rol, en parte es con counselor en Life School, tiene oportunidades de arrimarse a familias que tienen problemas, arrimarse a niños que están luchando con actitudes, emociones, y últimamente por unos piques en el patio entre tres amigos, 2 chicos y una chica, por las ambiciones y los piques y los celos en el campo de fútbol ahí en el patio, en el recreo, ella acudió a dar unas clases de inteligencia emocional a los niños. Y hablando de emociones, salió en uno de los chicos, se aventuró a decir que él disfrutaba buscando venganza y consiguiendo venganza. Y otros 2 chicos se corearon con él que sí, disfrutaban tomar venganza. Entonces, claro, a Marilyn le toca trabajar esas y demostrar que, claro, tomando venganza a todos, te vas a quedar sin gente que quieren jugar contigo en tu equipo. Tiene mucho que ver con los temas de hoy, los temas del patio, los temas de liderazgo y de peleas y piques tienen mucho que ver con el pasaje que estamos considerando hoy, que quiero exponer hoy desde Santiago 13. Entonces vamos a mirarlo. Sí, déjalo un rato ahí. Gracias. Habla de liderazgo, habla de cosas de sabiduría. Estamos en la mitad del libro, más o menos. Santiago, como un buen hermano de Jesús, el voz cantante de la iglesia de Jerusalén, está enviando una misiva a los cristianos judíos desparramados por la persecución a raíz del martirio de Esteban en Jerusalén, y es una de las cartas más tempranas que tenemos en el Antiguo Testamento. Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, tenía esa voz cantante, ese esmero de hablar por parte de los apóstoles en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, ¿no? De imponer su criterio de que los gentiles no tuvieran que hacerse judíos para ser cristianos. Fue un momento trascendental en la iglesia, de ahí hasta hoy. Pero antes había una persecución y se habían desperdigado. Entonces él escribe esa carta a las 12 tribus dispersadas. Es un estilo sapiencial, es un estilo netamente hebreo, lleno de proverbios, discursos, logia, como Jesús. Hay muchos ecos de las enseñanzas mismas de Jesús. De hecho, Santiago 5:12 es textual del Sermón del Monte sobre el asunto y sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí y vuestro no, para que no caigáis bajo juicio. Y hay muchos más. N.T. Wright hace una lista de 25 ecos de las enseñanzas de Jesús. Yo creo que le corta, porque solo dice en ese texto que la bienaventuranza de bienaventurados los pacificadores, pero creo que hay 3 más bienaventuranzas que se ven reflejados en la enseñanza de hoy. Pero es un estilo sapiencial y hay hebraísmos, hay frases, y la primera frase en la primera línea que vamos a mirar es una frase que nos indica el contexto primario de que habla, y vamos a mirarlo. Pero primero, el estilo. El estilo es muy distinto al estilo de hoy. No hay una gama de grises. No hay una gama de grises. 2 caminos, 2 esferas. ¿Eres amigo del mundo o amigo de Dios? Entonces no hay intermedias. No hay el no, el sí, al pan y el vino. Las cosas claras y el chocolate espeso. Entonces,
Entonces, en ese sentido, ese estilo es muy, muy claro en Santiago. No hay medias tintas. Es muy importante entender eso porque su forma de hablar, claro, habla de la sabiduría que viene de lo bajo, es terrenal, diabólico. Entonces usa palabras muy fuertes para remarcar las diferencias. Y lo que viene antes, puedes pasar, perdón. Eso es lo que acabo de decir. Pásalo al otro. Es un adendum. Ok, estamos, justo antes había hablado de la lengua. Y en el contexto que vemos en Santiago 3:1, él dice, abre esa parte famosa de la lengua, diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. El contexto está hablando a personas, esas comunidades que se fueron saliendo de Jerusalén, formando grupos cristianos y buscando liderazgo. Ya los apóstoles no podían cubrir todas. Entonces, está hablando en esa misiva a las comunidades dispersas. En ese caso, hablando que no muchos hagáis maestros, porque la lengua es muy tradicional. ¿Quién la domina? Entonces es difícil. Y ahora, en nuestro texto, él está hablando, ¿quién entre vosotros sois sabios y entendidos? Justo después habla de murmuración, juicio, murmuración, amistad con el mundo, entonces está metido. Es un estilo hebreo circular. Los afroamericanos y los semitas también tienen su estilo de abrir su carta, abrir su discurso, trazando las líneas, sabiduría, tribulación, convivencia, entre los primeros versículos de Santiago, y luego va retocando estos en círculo, ¿no? Va dando rodeos usando otros ejemplos. Entonces llegamos otra vez a hablar de sabiduría, pero no tanto el conocimiento, el contenido, sino el carácter, la conducta que revalida, ¿no? Una buena sabiduría. Ok, ahora puedes pasar. Entonces, aquí estamos en la pregunta. Lanza una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Curiosamente, es una frase, un hebraísmo que saca directamente de la misma boca de Moisés. En Deuteronomio 1, 13 y 15, Moisés relata al pueblo el consejo de Jetro, ¿no? De buscar líderes para delegar en ellos el juicio y el cuidado de liderazgo. Entonces, él saca esa frase 2 veces. ¿Quién elige entre vosotros hombres sabios y entendidos para serlos sobre los décimos y los centenares? No cita textualmente a Jetro. Jetro en Éxodo 18, 24 dijo a Moisés con más detalle, además escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, las pondrás sobre el pueblo. Entonces tenemos más contenido que es muy parecido a lo que busca en este trozo, en este texto, Santiago como personas de ese mismo corte, de ese mismo raíz. Entonces estamos hablando al liderazgo. Hay 2 maneras de leer esta pregunta. Una irónica, de forma retador. ¿Quién entre vosotros? Es un poco de condescencia, como el refrán que dice, dime de lo que presumes y yo te diré de lo que careces. En ese espíritu. Podemos leer esa pregunta con ese espíritu. Voy a deciros, los que pretendéis ser líderes en la iglesia, de lo que carecéis. O una pregunta directamente, simplemente, ¿quiénes entre vosotros sois frase hecha, los líderes, los capacitados, los sabios entendidos? Los que son los líderes natos dentro de esas comunidades dispersas. Yo opto por leerlo así. Porque simplemente está diciendo que hay una conducta que conlleva ese liderazgo. Hablamos de la lengua, que no muchos sean maestros. Vuestro mayor empeño, vuestra mayor vocación es enseñar la palabra. Fielmente distribuir la enseñanza apostólica. Pero, ojo, hay una conducta que refleja una verdadera sabiduría, una verdadera persona que es entendido y sabio. Entonces, entendemos esto que es muy fácil. Ahora resumir este pasaje después de eso no es muy difícil entenderlo. Se puede, otro refrán español, ¿no?
Cuanto más grandeza, más llaneza. Básicamente, el mismo que Jesús. ¿Quién quiere ser el mayor entre vosotros? Que sea el siervo de todos. Entonces, hay una sabiduría. Jesús es nuestra sabiduría, contenido, y la conducta, su carácter en nosotros refleja en una cierta conducta. Y él lo resume en una palabra: la sabia gentileza. Se dice humildad en sabiduría, o sabia humildad, mansedumbre, pero me gusta la idea de gentileza. Me encanta esa palabra castellana. Yo creo que resume lo que está intentando decir aquí. Entonces, por los frutos los conoceréis, Jesús dijo. Entonces, vamos a conocer cómo sois como líderes por vuestra conducta, por el fruto que tenéis. Bienaventurados los mansos. Ya vemos que esa mansedumbre, esa característica que enseñó Jesús, se ve reflejada aquí también. Entonces, la sabiduría es como la fe. La fe trabaja. La fe se ve haciendo, en el hacer. También la sabiduría verdadera se ve en el hacer. Entonces está repitiendo la misma idea, una con la fe y ahora con la idea de quién es sabio entre vosotros. La sabia gentileza. A mí me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Y no es una frase única. La de sabia gentileza es único, pero la idea de gentileza está muy, muy enseñada por los apóstoles. De hecho, eso es una hoja que hice con la iglesia en el compartir. Tenemos grupos donde trabajamos los textos y mira, la sabia gentileza, la frase que resume la naturaleza del sabidor alto, ¿no? Entonces esas preguntas: ¿cómo debemos corregir? ¿Cómo debemos tratarnos? ¿Cómo debemos persuadir? ¿Y cómo debemos aprender? La respuesta en todas es con gentileza. Entonces vemos en varias cartas a líderes, a no líderes, a la congregación, a Timoteo y Tito en persona, que el estilo de hacer cualquier cosa, sea corregir, enseñar, persuadir, echar en cara el pecado a alguien, que sea lo mismo, con gentileza, con esa mansedumbre. Pásalo. El contraste. De lo alto viene algo y de la bajeza viene la otra, ¿no? Aquí tenemos, las categorías son muy claras en su comparación aquí. El motivo malo de corazón pone en tela de juicio al personaje público y sin falta lleva la rencilla, contención y otros malos asuntos. Es curioso, ¿no? Esa palabra celos picados, literalmente punzante, el descriptor. Entonces, los celos causan problemas, son punzantes, son cortantes, no simplemente se quedan dentro, sino se ven, son agresivas. Y también ese egoísmo mercenario. La palabra tiene un tinte en el griego de algo que lo hace por ambición propia, como de pago. Entonces buscamos nuestro propio, tirar para nuestro terreno en lo que hacemos en la vocación cristiana. Entonces es importante entender que está haciendo esa descripción y comparándolo. Aquí tenemos las dos orígenes, ¿no? En Santiago, Pablo habla de la carne y el espíritu, y aquí tenemos de lo alto y de la bajeza, ¿no? En Santiago, ¿no? El don perfecto de Dios, todo viene de lo alto, usando esa frase como el reino de Dios. Tenemos que nacer de lo alto, como dijo Jesús. Entonces esa frase, esa idea, ese muy regalo, ese eufemismo se usa mucho, es en hebraísmo, de nuevo, de la bajeza, ¿no? Las cosas que vienen del infierno, la lengua misma puede ser del infierno. Tenemos que resistir activamente al diablo. Hay dos mundos, dos esferas, es una lucha. Eso es el contexto en la cosmovisión que tiene Santiago para esa carta. Y él está sacándolo a flote aquí con esa idea de cómo actuamos de verdad con sabiduría. Entonces vemos aquí esa realidad. Pásalo, sí. Y ahora lo bueno. De lo alto es puro. Es puro primero. Interesantemente, tenemos aquí la idea de noble. No tanto pureza ceremonial. No es pureza ceremonial, sino puro de nobleza. Va muy ligado con lo de sin doblez ni fingimiento. Toda esa letanía de qué haceres de Pablo en Romanos 12, ¿no? Empieza con amad sin fingimiento. Es la misma idea, sin fingimiento, puramente. Y haces todo eso con ese amor sin fingir.
Entonces es importante que la sabiduría refleja esa falta de doblez, sin fisura, sin vacilación, como ha leído, sin fingimiento. Es importante esa primera palabra pura, una de las esencias de esa sabiduría de lo alto, de la carácter de sabia gentileza, se ve en esa nobleza. Y luego, pacífica y llena de misericordia, ecuánime, cómplice y de buenos frutos. Entonces es todo un conjunto de cosas que reflejan esa sinceridad, ¿no? Eco de 1.17, que no cambia ni se mueve por las sombras, describiendo a Dios. La sabiduría que viene del alto refleja esa misma nobleza, esa misma pureza que vemos en el mismo carácter de Dios. Y vemos aquí reflejado varias bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los puros de corazón, los misericordiosos, los pacificadores. Vemos aquí ecos de la misma enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Es una ética práctica de convivencia en el reino de Dios. Entonces es claro que vemos esto. Ok, pasamos uno más. Busca primero comprender, luego ser comprendido. Es una aplicación. La quinta regla de Stephen Covey en sus 7 hábitos de las personas eficaces, altamente eficaces, es esta. Busca primero comprender, luego ser comprendido. Si resumiera, para ponerlo en palabras de hoy, de qué actitud debemos tener cuando entramos en cualquier situación con alguien, es busca primero entender, comprender, qué ser comprendido, qué persuadir, llevarlo a nuestro campo. Pásalo. Y para terminar, la sabiduría que lo alto es primero puro, luego pacífico, ecuánime. Entonces aquí tenemos esa idea de frutos. Otro hebraísmo viene de la enseñanza de Jesús, refleja, ¿no? Si el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Vemos ese lecho hebraica de esa carta. Y en Gálatas, no olvidéis, no dejéis engañar, ni no es nada de burla, pues todo lo que un hombre siembra, eso también será. Vemos otra vez reflejada en las mismas palabras de Jesús citadas por Pablo, esa idea de sembrar, ¿no? Entonces, pensar cómo ganamos los dos. Si hacemos otra práctica, la cuarta regla de Stephen Covey en esos 7 hábitos, es también buscar en una manera ecuánime, una manera donde es cuando hay un pique personal de que ganemos los dos. Pero no es la aplicación principal que quiero hacer. Quiero hacer otra, déjalo ahí un rato. Quiero hacer la contextualización para ayudarnos. Los pastores, los líderes, las pastoras, las maestras, atraen la mirada. Nosotros, por nuestra vocación en nuestras comunidades, tal como las comunidades judías cristianas de la iglesia primitiva, atraen la mirada. Quien dirige la palabra o la comunidad inevitablemente se convierte en emblema de lo que se espera del cristiano. De allí que modela a los demás tanto con sus palabras que con su conducta. Pero entre las dos, la conducta, dice Santiago, es la que causa mayor impresión y debe serlo. Todo líder debe tener presente que es observado todo el tiempo y que su conducta dejará huella, para bien o para mal. Eso no debe cohibirlo o cohibirla. Al contrario, debe animarla a encarnar las enseñanzas de Jesús y así discipular a los demás con su conducta. Ahora, ves mi estatura. Yo no puedo ir a ningún lado desapercibido. Las veces que puedo decir que tengo amigos o vecinos que, ¡ay, yo te vi en Madrid el otro día! Por la Gran Vía. ¡Oh, yo te vi en el Prado de San Isidro! ¿No? Gente que no me saluda, que no vienen a verme, pero me vienen de lejos. Entonces yo no puedo ir a ningún lado y pasar desapercibido. Claro, desde mi infancia, yo me crié en Hong Kong, los cantoneses son muy bajitos. Entonces, claro, yo de cabeza y hombros por encima. Y yo, claro, 97% de la población de Hong Kong es de raza china. Entonces, claro, los extranjeros somos pocos. Entonces yo destacaba y yo vivía, que siendo hijo de misioneros, vivía en la zona no de los, ¿cómo se dicen? Los expatriates, los expatriados, sino de los guiris, sino de los chinos. Entonces, claro, toda mi vida
Y algunos me han preguntado, cuando empecé a salir con Marilyn, ¿no te da cosa que te están hablando de ti por todos los lados? ¿No? Ellos se notaba, como mi novia, de que hablaban de mí a mis espaldas. ¿Cuánto mide ese tío? Claro, esa es la pregunta. ¿Qué grande es ese? Afortunadamente, doy gracias a Dios que no soy neurótico en este tema. No soy cohibido y no me ha causado un trauma esa realidad. Lo usan a mi favor en el espíritu. Estoy consciente, más que cualquier de vosotros, que me miran en todos los lugares. En el Ruiz, cuando saco mi PCR para viajar a los Estados Unidos mañana y conocer a mi nieto, o cuando estoy llegando a un funeral y me ven, saben qué es mi coche por el live, el pegamento o el adhesivo, o saliendo del coche. Ahí hoy en Madrid fui a sacar unas medias compresivas que tengo que tener una cirugía de varices, el 1, justo después del... Afortunadamente, enhorabuena, puedo estar en la comida, porque al día siguiente me opero. Entonces estoy consciente en todo momento de que mi actitud, mis palabras, lo que hago, lo que miro, lo que busco, es vigilado y visto por todos. Y debemos estar conscientes, hermanos y hermanas, de por el mero hecho de nuestro oficio conlleva esa responsabilidad. Una de las cosas que más mella hace, creo, positivamente, es la sabia gentileza. Cuando una persona no vela por los suyos, sino por los demás, cuando es ecuánime, cuando está lleno de misericordia, cuando no lleva su oficio como la careta de su vida, sino simplemente su llaneza en Cristo, la misma gracia de Cristo que ha dado a todos. Eso rompe el patrón egoísta que es común en el mundo. El servicio desinteresado es la manera concreta de amar. Cuando el líder es pacífico, paciente, bondadoso y compasivo, se está dando una muestra palpable del amor del que Jesús habló, de quién es Él. De esa manera, los miembros de la comunidad presencian un modelo que no olvidan. Las palabras exactas pueden diluirse con el tiempo. Mis palabras hoy. Pero Pero las conductas permanecen vivas en la memoria. Cómo alguien te trata perdura mucho más de lo que ha dicho. Sobre todo si es un insulto, eso hiere. Pero si por estamos dando enseñanzas, estamos exponiendo la palabra de Dios, estamos discipulando, estamos dejando el pellejo para alguna gente, en el momento del fragor, en el momento del conflicto, en el momento de persuasión, en el momento de corrección, tenemos que mostrar esa sabia gentileza. El modelar con la vida las enseñanzas cristianas produce frutos perdurables en la comunidad cristiana. Todos los que habéis tomado mi clase, la carta de Filemón es por excelencia una demostración de un hombre que sabía que podía ordenarlo, podía exigirlo, y se lo dice a Filemón. Pero más me vale rogártelo 3 veces, te lo voy a rogar como hermano mío, como compañero mío, por todo lo que has hecho. Entonces, su formato refleja esa sabia gentileza en un tema peliagudo, de cómo recibir a un escapado, cómo recibir a un esclavo, cómo recibir a un fugitivo de vuelta al seno de la familia y la misma iglesia que reunía en su casa. Por eso leemos esa carta, por ser corta también. Hermanos, Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Sabemos que dice en 1 Corintios, pero gracias a Él vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho vuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. La sabiduría del alto está consciente de su estado de gracia y misericordia. Es como la parábola del siervo
que no tuvo misericordia. Se le perdonó el mundo y se echa a su amigo que le debe 100 euros en la cárcel. No andaba con la conciencia, no usaba sabia gentileza, no estaba consciente. Nosotros como líderes debemos siempre llevar, por eso leemos las Escrituras, si no es por otra cosa, de intimarse con nuestro Dios, es para recordarnos quiénes somos, nadie, sin Él. Esa sabiduría tiene que rezumar en nosotros, de forma que sale por los poros esa misericordia, esa ecuanimidad, esa paciencia, esa sabia gentileza, porque hemos recibido y amamos porque hemos sido amados primero. La última. No, hay dos más, perdón. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. La persona con celos, la persona con ambición, tiene que primero buscar el reino de Dios. Es la sabiduría de Jesús, ¿no? Con esa sabiduría, incluso nuestro propio orgullo como líderes, nuestro propio deseo de llevar la razón, o de corregir, o de que las cosas vayan más rápido de lo que van siempre, es buscar primero el reino de Dios. Y las cosas, las azocotas, lo que anhelamos, lo que ambicionamos, serán añadidas. Y por último, nuestra gentileza sea reconocida por todas las personas. El Señor está cerca. Eso lo dice a todos en Filipos. Y lo digo a todos vosotros. La huella que dejáis será mucho más grande si se hace con sabia gentileza. Y me atrevo a decir que si hay pinchazos en el futuro entre vosotros, no será por herejía tanto como por faltas de carácter. Es mi experiencia, es lo que he visto, lo que vivo como supervisor de 44 misioneros. Que los que han tenido que dejar el ministerio no ha sido porque se han desvariado, en nuestro caso, del Evangelio, sino porque no han podido asimilar la sabiduría que Jesús, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, y poder vivirlo de una manera de tú a tú, con sabia gentileza. Hermanos, termino con eso. Vuestra gentilidad sea reconocida por todas las personas. El Señor está cerca. Anda, iros a hacerlo. Amén.